Pandilleros asesinaron a 5 personas e hirieron a otras 2. Ayer domingo, cuando observaban un partido de fútbol en una cancha de un populoso municipio de San Salvador, capital de El Salvador. La matanza se registró en 2 municipios, en el espacio que los separa, donde pandillas rivales se disputan el territorio. Según la policía, las víctimas, que no identificó, eran vecinos del lugar y aficionados que observaban un partido, y se presume que los atacantes son miembros de una pandilla Mara Salvatrucha, que aquí tiene ya su nombre bien establecido, porque estos pandilleros han abarcado sus actividades hasta otros países como Guatemala y México. Los atacantes abrieron fuego de fusiles contra un vehículo en marcha y se dieron a la fuga. Hay un dispositivo de búsqueda. Las 2 personas que resultaron con heridas fueron trasladadas a un hospital. Los pandilleros tienen presencia en gran parte de El Salvador y están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen a nivel nacional. Y lo curioso es que este grupo no surge precisamente en Centroamérica, surge en Estados Unidos, en Los Ángeles, y además se caracterizan por tener un salvajismo bárbaro, pero una ceremonia de iniciación para ir obteniendo más adeptos, en donde tienen que asesinar a un familiar. Es como una forma de mostrar tu lealtad a ese grupo y decir que sobre todo ellos van a estar primero. Son los que se tatúan, ¿verdad? Se tatúan, y se rapan totalmente. Y se rapan en su totalidad también. Y me parece que se van poniendo una especie como de lagrimitas o dentro de los tatuajes, que eso va señalando el número de víctimas que van acumulando. Y en el rostro también. Sí, se ponen en el rostro, pero es una práctica en la cárcel un poco general. Tribal. Pues sí, donde las personas que han tenido un asesinato se tatúan al lado del ojo precisamente una lágrima. Pues es lo que usaban las tribus en sus conflictos con los vecinos. Sí, efectivamente. Yo creo que es parte de la violencia generalizada que, desde luego, como decías, nace en Los Ángeles. Son pandillas que se crean no de gente que... mucha gente que había estado en la cárcel previamente, y en las cárceles también se juntan las minorías, ¿no? Se hacen grupos. Y luego regresan a sus tierras de origen y esparcen, pues, la semilla, en este caso, de el pandillerismo. Hay varios libros de hace algunos años que narran la historia de la Mara Salvatrucha. Y luego en Los Ángeles es un problema enorme. Todos Los Ángeles del Sur está lleno de pandillas, y si uno no tiene cuidado y trae una prenda del color de una banda rival, es objeto de un ataque. Cada uno tiene alguna prenda que los distingue, ya es una chamarra o zapatos de un cierto color, y son cientos de víctimas cada año. Discovery Channel hizo un reportaje muy interesante sobre el origen de estas bandas, de cómo se mueven, y otro de los actos de iniciación es soportar una golpiza durante determinado tiempo, o sea, que sobrevivas para empezar y que después salgas orgulloso de que la soportaste. Tienen todo ese tipo de comportamientos muy, muy salvajes. Y también en la película Sin Nombre aparece también parte de su comportamiento y cómo eran también una gran amenaza para la bestia, porque iban torturando a todos los que se aventuran a llegar a la frontera sobre este tren. Hay una película que se llama Los Guerreros, en donde se muestra cómo ese tipo de grupos pueden apoderarse de una ciudad con una distribución efectiva de sus amenazas, de sus sistemas de ataque y defensa. Claro que aquella
es un poco idílica, ¿no? Porque en realidad son muchachos que son muy agresivos y forman pandillas, pero no se ocupan de matar, sino de divertirse y darle vuelo a la hilacha. Y pareciera que de disfrazarse, ¿no? Pero es curioso ver cómo se quieren unificar en contra de la policía por los abusos. Y también la forma en la que se comunican de boca en boca, porque no contaban con medios de comunicación, no había redes sociales. Pero es como un poco el inicio, una forma inocente de ver a las pandillas, que sí hay muchísimas y que sí pelean a muerte. Y además hay que pensar, hay mucha tolerancia de parte de las autoridades para esos grupos. Es decir, hay zonas muy ya focalizadas, sea en Estados Unidos, sea en El Salvador, sea en México, donde sabes que no se puede, que la autoridad no tiene manera de controlar o poner orden en esas zonas. Y entonces se tolera siempre y cuando esas pandillas no pasen de ciertos límites hacia otras colonias o hacia otras zonas de las ciudades. En El Salvador es muy conocido que las autoridades no pueden con la Mara. O sea, como se les dice coloquialmente a la Mara Salvatrucha, la Mara, no han podido ni erradicarla, ni combatirla, ni desaparecerla, porque no es precisamente, no es delincuencia organizada, aunque son delincuentes, sino más bien son grupos sociales que se comportan con ciertas normas y ciertas características que los hace ser parte del grupo social, pero no necesariamente dedicados al crimen organizado de lleno. Aquí hubo, ¿se acuerdan de los chicos malos de Peralvillo? Unos pandilleros. Después fueron superados muchos años más tarde por los Panchitos, Santa Fe, que tenían aterrorizada a toda una área muy amplia. sí. Y ponían hasta letreros en los muros, los Panchitos. Era un área enorme que precisamente se convierte en la gran zona comercial. Que eso es importante, o sea, yo no sé cómo si los exterminaron y nunca supimos, o no se acuerdan que hubo un momento donde se encontraron muchos cuerpos, creo que en el Ajusco, y que nunca se explicó exactamente quiénes eran, porque exactamente los Panchitos desaparecieron prácticamente o llegaron a un acuerdo las autoridades cuando se construyó toda esta parte que ahora es de las más modernas, que es el Centro Comercial Santa Fe, la Ibero Santa Fe, y pues toda esta zona comercial y bancaria de hoy. Pero creo que confundes, lo de la Jusco fue a raíz de un operativo aquí en la Buenos Aires. Claro. Sí, sí tienes razón. Sí, son dos momentos diferentes. Sí, los Panchitos es muchos años es como atrás. 80 los Panchitos. Y lo de la Buenos Aires debe haber sido en principio de 2000 o algo así. Los Panchitos crecieron, se comprometieron con su pareja y se casaron y tuvieron hijos. Y vivieron muy felices. Se extinguieron, sí, espontáneamente, poco a poco, porque llegó la edad en que asentaron sus vidas. Sí, porque eran puros jóvenes, por eso eran los Panchitos, eran prácticamente adolescentes y muy jóvenes los que estaban formando esa pandilla, pero que sí tenían asolada toda la región. Uy, no podrías ni pronunciar el nombre de los Panchitos en voz alta, porque estaban azorrillados prácticamente todos los que eran diezmados por sus acciones. Sí, fue una acción de varios años para precisamente expulsarlos de la zona y que se diluyeran en los barrios vecinos, ¿no? Sobre todo en los que están entre Santa Fe y lo que sería pues la parte ya central de la Ciudad de México, todo esto, Álvaro Obregón, Observatorio, todo esto.
Y cuando se dan el surgimiento de diferentes bandas, también se da otro fenómeno que son los escuadrones de la muerte. Por ejemplo, aquí en el caso de los Panchitos decimos, pues, ¿qué sucedió con ellos? ¿No? O sea, de repente se extinguieron como los dinosaurios, así, sin aparente explicación. Pero es que no, muchas veces también sucede esto, que nacen los escuadrones de la muerte y en forma clandestina y a veces silenciosa, exterminan a estos grupos que están causando mucho daño a la sociedad. Empezando por descabezarlos a los principales dirigentes. Sí. Fue un sistema que se empleó mucho en Sudamérica, en Brasil principalmente, y cuando los regímenes militares, ¿no?, manejaban la política nacional, se empeñaron en borrarlos del mapa y cometieron muchos crímenes de lesa humanidad. El problema es que con los escuadrones de la muerte, obviamente terminaron con mucho poder, o terminaron por asumir demasiado poder, y la propia autoridad luego fue insuficiente para volverlos, digamos, a los cuarteles o ponerlos en orden. Y de ahí empezaron a migrar hacia las guerrillas, hacia otros movimientos sociales que también pusieron en riesgo sobre todo a las dictaduras. Paramilitares se formaron. Ramírez, ¿qué? En un festival en Cleveland, un hombre disparó contra la multitud, pues por fortuna no causó víctimas mortales, pero se reporta de Cleveland, Ohio, un hombre disparó contra la gran multitud que asistía al Festival Latino de la ciudad. Hay 2 personas heridas, dice la policía. Un joven de 18 años se encontraba en condición crítica en un hospital, sufrió una herida de bala en la espalda. Las autoridades dijeron que otro fue baleado, pero rechazó atención médica. El agresor huyó del estacionamiento municipal y no ha sido aprehendido, pero la policía continúa las investigaciones. Otro tiroteo que por fortuna no tiene víctimas fatales. Pero no hay semana en que no tengamos una nota de esta. Si no es en el cine, es en un colegio, si no es en una feria, si no es en algún evento público. O sea, realmente ese es como el gran problema de la sociedad estadounidense. Nosotros desde luego tenemos 1000, pero no hemos llegado todavía a estos extremos, o al menos como tan focalizados en lugares comunes, en lugares que son de encuentro social, en la plaza pública, en el cine, en el teatro, que llegue un desquiciado a disparar. Y lo hemos visto en las últimas semanas, casi cada semana hay un caso de estos. Sí. Y no es por rivalidades, ni no, simplemente por agredir a un grupo de personas que pueden ser sus compañeros de escuela o sus amigos que están en el cine, cosas así. Increíble, de veras. Guadalupe Mendoza Camargo, de 57 años, nos llama de Santa Fe. Unos vecinos de aquí comentan que un sacerdote al que le apodaban el Padre Banda ayudó a los Panchitos a rehabilitarse y por eso es que desaparecieron de la escena criminal. Es probable. Algunos sacerdotes se han destacado por su labor social, como el padre Chinchachoma. Aquel sacerdote, ¿cómo se llamaba? Que en Michoacán, las chicas del padre Méndez, que trataba de rescatar a las mujeres que se dedicaban a la prosti y que les conseguían incluso escuelas o empleos. Sí, que las ayudaba a regenerarse, pero de manera positiva. Póngase a trabajar, muchacha. Ándele, que gane lo necesario para su familia, pero ya de una forma más honesta. Sí. Hubo otro sacerdote, el padre Trampitas, que pidió ser enviado a las Islas Marías para tratar de enderezar un poco la violencia cotidiana que se vivía o la amenaza constante en ese tipo de prisión. Rodolfo Ramírez, de 44 años, en Atizapán de Zaragoza. Los Panchitos tenían 3 líderes: el Moco, el Hacha y el Caballo.
Yo leí un reportaje de ellos en la revista Contenidos, esto en los años 80, y ahí planteaban que fueron exterminados, pero por otras bandas que se formaron en los alrededores y que se unieron en contra de ellos. Pues a veces el contraveneno funciona, como en los tratamientos médicos, ¿no? Sí, es que si hacen imposible la vida para todos los demás, tarde o temprano el resto se une y los busca. Así pasó en Colombia con los Pepes, Buenos días, Radio que Central. se enfrentaron a ¿Cómo se los llama grupos usted? organizados del crimen y que Buenos llegaron días, al no sé su terrorismo nombre, yo lo incluso. omito. Bueno, yo creo que es tan antiguo el asunto de las bandas, sobre todo creo que es un fenómeno urbano que surge sobre todo yo creo que a mediados del siglo XX y lo vemos en todos lados. Y la mejor representación es una película que ya es un clásico de la historia del cine, que aquí se tradujo como Amor sin barreras, donde es el enfrentamiento en Los Ángeles de dos pandillas, que prácticamente es la adaptación de Romeo y Julieta, llevado a la pantalla grande con Natalie Wood, pero además una música extraordinaria de Leonard Bernstein, con su suite de West Side Story. Pero es exactamente ese conflicto de pandillas que no puede, o sea que no, digamos, no pueden entablar relaciones hombres con las mujeres de la otra pandilla, no se pueden casar, tienen delimitados por cuadras de la ciudad, y que es exactamente un fenómeno eminentemente urbano. Es Nueva York. Es Nueva York, Es ¿verdad? Nueva York. Sí, no lo sé. Y porque y ahí la rivalidad era entre blancos y puertorriqueños. Ahora eso ya ha sido rebasado por son negros y distintas bandas de negros los que combaten por los distintos barrios de Nueva York. Los latinos han tenido que agruparse, tanto en las cárceles como en las calles, para enfrentar las amenazas de que eran víctimas unitariamente. Ya en una especie de escuadrón ya tienen mayor forma de defenderse. Claro. Beatriz Arellano Castro, de 47 años, de Cuauhtémoc. El padre Banda se llamaba Marcos. Ya falleció hace algunos años. Él iba a las fiestas con los muchachos y convivía con ellos como si fuera uno de ellos para rescatarlos. Pues es legendaria esa banda, esa pandilla, Sí. ese grupo que marcó la historia de vandalismo en una zona del Distrito Federal muy amplia.